Después de adentrarse en el corazón del bosque donde entrenarían, Eugene y Kion encontraron una cabaña oculta entre los árboles. Sin decir palabra, cruzaron la puerta principal y descendieron por una estrecha escalera hasta llegar a un sótano oscuro y frío, el lugar donde Eugene estaba destinado a entrenar. Kion, con la solemnidad de quien guarda un secreto antiguo, le indicó que se sentara en el centro del cuarto. Eugene obedeció, y mientras se acomodaba, Kion comenzó a hablar. El entrenamiento de los descendientes directos, dijo con voz grave, es un legado de Vermouth. Desde que se estableció la regla que impedía a las ramas aprender el método original, ellos han utilizado una técnica menos poderosa, el método de la llama carmesí. Al decir esto, Kion liberó su maná, y al instante, llamas blancas, puras como la luz de una estrella, lo envolvieron. Este es el método de la llama albina, anunció, y Eugene, aunque ignorante del nombre, reconoció en esas llamas la alta densidad de maná que Vermouth solía manifestar, tan densa que blanqueaba el fuego. Dándole la apariencia de la melena de un león, Eugene recordó que en su vida pasada nunca pudo superar esas llamas. Comenzaremos con la respiración, indicó Kion, pero antes de que pudiera continuar, Eugene lo sorprendió al afirmar que ya podía sentir el maná. Kion, incrédulo, pensó que solo era su imaginación, así que decidió enseñarle la realidad. Canalizó un poco de maná en su dedo y lo lanzó alrededor de Eugene. ¿Ves? Aún no puedes sentirlo, dijo Kion, seguro de su evaluación, pero Eugene, con serenidad, señaló con precisión la ubicación del maná, repitiendo el gesto una y otra vez. ¿Cuántas veces harás esto?, preguntó Eugene con una sonrisa y un tono lleno de confianza. Kion estaba asombrado. Era increíble que alguien pudiera sentir el maná tan rápidamente, algo que normalmente tomaría días o incluso semanas. Sin embargo, este resultado estaba más allá de sus expectativas. Ahora comenzaremos el verdadero entrenamiento, dijo acercándose a Eugene, agregando que no debía hablar. Concéntrate solo en tu respiración, dijo Kion, y Eugene asintió y comenzó a meditar bajo la guía de Kion. Pronto, su respiración se sincronizó con el flujo de maná en el aire, y Kion le instruyó que debía imaginar cómo el maná inhalado se dirigía hacia su corazón. Cuando Kion soltó sus manos, observó con sorpresa cómo Eugene ya estaba envuelto en llamas azules. Lo estaba haciendo bien, mucho más allá de lo que Kion había anticipado. Eugene estaba sincronizando el maná en su cuerpo con una rapidez que bordeaba lo imposible, y aunque este proceso debería haber sido agotador, Eugene sentía que respirar el maná no era tan difícil. Gracias a los recuerdos de su vida pasada, no obstante, sabía que había un límite para lo que su pequeño cuerpo podía soportar, y parecía que había alcanzado ese límite. Eugene estaba visiblemente cansado y empapado en sudor. Kion observó su corazón con fascinación. Era asombroso ver un núcleo de ese tamaño, algo que normalmente empezaba pequeño y crecía con el tiempo y el entrenamiento. Eres un monstruo, admitió Kion, y cuando Eugene le preguntó si eso era un cumplido, Kion asintió con una mueca. Sí, lo es, respondió, y luego agregó que debían regresar. En el camino de vuelta, Kion explicó la diferencia entre los métodos. La llama carmesí tenía un solo núcleo, mientras que la llama albina, al alcanzar un nuevo nivel, dividía su núcleo para contener más maná y aumentar su poder. Esas divisiones eran conocidas como estrellas, y Vermouth había alcanzado 10, algo que nadie más en la historia del clan había logrado. Kion mencionó que el patriarca y él tenían 6 estrellas, mientras que Yode, Xian y Ciel solo tenían una. Excepto por Yode, sus hermanos alcanzarían 2 el próximo año, pero llegar a la segunda estrella les había tomado alrededor de 8 años. Eugene preguntó cuánto le tomaría a él, y Kion, convencido de su potencial, aseguró que sería más rápido si se mantenía constante. Eugene, con una determinación ardiente, prometió que lo haría, y para sí mismo pensó que no era tan tonto como para desperdiciar un cuerpo tan increíble, mejor que el de su vida pasada, y además poseía el método de Vermouth. Aunque no sabía cómo alcanzaría las 10 estrellas, sabía que tendría que analizar el método y adaptarlo a sus necesidades. Con una sonrisa, agradeció a Vermouth por haber dejado el método de la llama albina, con el cual podría lograr muchas cosas en el futuro. Poco después, Kion y Eugene llegaron a la residencia principal, y Kion se despidió, exclamando que iba a contarle todo a su hermano, así que Eugene debería ir a descansar. Eugene asintió, pero en cuanto Kion se retiró, pensó que no descansaría de ninguna manera. Toda su fatiga desaparecería después de dormir, pero había algo que debía hacer primero. En ese momento, Nina lo saludó, y Eugene le pidió que fuera a buscar su espada en su habitación. Después de que Nina se la trajera, Eugene desenvainó, preguntándose si el contrato funcionaría. Justo después, canalizó su maná en la espada, y en ese momento, una corriente de viento poderoso sorprendió a Nina. Una especie de tornado había aparecido, y en el centro de este, una voz resonó: «Jamel, ¿eres tú?». Eugene reconoció esa voz. Era el rey elemental del viento, Tempest. Un saludo para Fabio Mac, Jason y Eliseo Álvaro Montejo, y los que quieran salir en el próximo video comenten algo. Panela. ¿Has reencarnado?, preguntó Tempest, su voz resonando con un eco antiguo. Eugene, curioso,
Le preguntó cómo lo había reconocido. Tempest, con la calma de los siglos, respondió que no importaba cuánto tiempo pasara ni cuán diferente fuera la apariencia física, el alma no cambiaba. Pensé que uno de los descendientes de Vermouth utilizó a Gwyneth, y entonces sentí tu alma, dijo Tempest. Eugene, sin perder tiempo, preguntó por qué Vermouth no había matado a los otros demonios, pues él sabía que Tempest había continuado con la expedición tras su muerte. Tempest, con una sombra de tristeza en su voz, admitió que no conocía las verdaderas intenciones de Vermouth, pues al final, él había enfundado su espada. Esa respuesta dejó a Eugene perplejo. Tempest continuó, relatando que la batalla había sido dura, pero su conclusión careció de sentido. Al final, solo quedaron Vermouth y el rey demonio en pie, pero en lugar de rematarlo, Vermouth guardó su espada. Tampoco se dirigió al castillo del rey demonio del Apocalipsis. Esa revelación encendió una furia en el corazón de Eugene. Todos dicen que Vermouth hizo un trato con el rey demonio, gritó con rabia. ¿Qué clase de trato fue? Pero Tempest solo pudo ofrecer su ignorancia. Los únicos que conocen los detalles del trato son los que estuvieron presentes, explicó Tempest. Cuando Vermouth guardó su espada, ya no pude interferir. Eugene, cada vez más frustrado, lanzó una última pregunta, cargada de amargura. ¿Quieres que le pregunte al maldito cadáver de Vermouth? Pero antes de que Tempest pudiera responder, su voz comenzó a desvanecerse. Me estoy quedando sin tiempo, dijo. Forcé la puerta para verte, pero ahora debe cerrarse. Mientras desaparecía, le pidió a Eugene que lo llamara cuando fuera más fuerte. Eugene, desesperado, le gritó que le respondiera, pero justo en ese momento, una corriente de sangre comenzó a salir de su nariz, y un segundo después, cayó inconsciente. Nina, al verlo, gritó con preocupación. Joven maestro. Poco tiempo después, Eugene despertó con un dolor de cabeza punzante. Esto es lo que pasa cuando agotas tu maná, pensó, mientras los recuerdos de su conversación con Tempest volvían a su mente. Pensó que antes un pensamiento inquietante cruzaba por su mente, y si no era realmente Jamel, sino solo alguien con sus recuerdos. Pero al final, una sonrisa se dibujó en su rostro. Ahora todo estaba claro para él. Él era, sin lugar a dudas, Jamel. Nina entró en la habitación, preguntando si se encontraba bien. Eugene asintió y le preguntó cuánto tiempo había estado inconsciente. Mediodía, respondió Nina. Eugene se disculpó por haberla preocupado, y ella mencionó que Kion y el patriarca querían verlo, así que los dejaría pasar. Poco después, ambos entraron en la habitación. El patriarca, con asombro, comentó que Nina había mencionado un fuerte vendaval cuando sostuvo a Gwyneth. ¿Llamaste a un elemental?, preguntó, intrigado. Eugene, tras pensarlo, decidió decir una verdad a medias. Reveló que el rey del viento había aparecido. Esa revelación dejó a ambos hermanos sorprendidos. Con una sonrisa, Eugene explicó que Tempest había dicho que quería ver quién era, ya que había pasado mucho tiempo desde la última vez que lo llamaron. Kion, aún más asombrado, reveló que nadie, excepto Vermouth, había sido capaz de llamar al rey del viento. Eugene confirmó que era cierto y añadió que Tempest mencionó que aún no era lo suficientemente fuerte, pero que le gustaría verlo en unos años. El patriarca, riendo con satisfacción, exclamó que era un joven fascinante. Había escuchado de Kion que Eugene había sentido el maná al instante y formado una estrella en un solo día, pero llamar la atención del rey del viento era algo impresionante. El patriarca le pidió que descansara unos días antes de continuar su entrenamiento con Kion, añadiendo que había considerado ir a entrenar, pero ahora creía más importante observar su crecimiento. Eugene agradeció sus palabras, pero dijo no querer quitarles tiempo ni a él ni a Kion. Este último le aseguró que no lo viera de esa manera, pues quería enseñarle, al igual que a Ciel y Xian. El patriarca pensó para sí que, con algo de suerte, ellos dos se inspirarían en Eugene. Mientras tanto, en otra parte de la casa, Xian y Ciel hablaban de Eugene y de cómo había alcanzado una estrella. Ya lo sé, dijo Xian con amargura, y Ciel continuó. Nos tomó una eternidad llegar a ese nivel. Xian intervino, diciendo que no era una eternidad, pues un mes era de los mejores tiempos. Pero Ciel replicó que, aún así, a Eugene solo le había tomado un día. Justo después, comenzaron a entrenar su esgrima. Mientras tanto, Eugene, solo en su habitación, se preguntaba si todos ya se habían ido. Tomó a Gwyneth, y tras desenfundarla, un elemental comenzó a emerger. Era una pequeña hada, el elemental de más bajo rango. Con decepción, Eugene le preguntó si había escuchado algo de su rey, pero ella no respondió. Desilusionado, pensó que era tan insignificante que ni siquiera tenía la inteligencia para hablar. Con seriedad, Eugene exclamó que debía decirle a su jefe que, si le había mentido, lo mataría. La pequeña hada lo miró con rabia antes de desaparecer. Reflexionando, Eugene recordó que el único que había muerto contra los demonios había sido él. Pero lo más importante era que solo el rey demonio y Vermouth conocían los detalles del trato, lo que significaba que algún día tendría que ir a Helmut, y no solo a Helmut, sino también a Arod, Juras y Lujar. Tal vez, si viajaba, podría descubrir qué había pasado realmente con sus camaradas. Sin embargo, sabía que aún no estaba listo. Su cuerpo era demasiado débil para viajar tan lejos. Pero,
para sí mismo, declaró que algún día lo haría. 4 años habían pasado. El tiempo siempre tan efímero, concluyó Eugene, ahora con 17 años. Observando su reflejo, pensó que su cuerpo era hermoso. Además, había entrenado mana todos los días y, como recompensa, logró alcanzar las 3 estrellas. Sin embargo, Eugene era consciente de que eso no era suficiente. Para explotar todo el potencial de ese cuerpo, tenía que aprender cosas nuevas. En la mañana de ese mismo día, con tono reflexivo, exclamó, debería ir a Arot a aprender magia. Confundido por lo anterior, su hermano Xian preguntó de qué demonios hablaba, y Eugene mencionó que justo esa mañana, mientras entrenaba con el método de la llama blanca, Xian lo interrumpió. Es imposible, dijo Xian, incrédulo. Eugene sonrió y respondió, puedo hacer esto, y al instante, 3 estrellas resonantes en su pecho se dejaron ver, acompañadas de una fuerte aura que hizo retroceder a Xian. Este no entendía cómo era posible que Eugene, con 7 años de desventaja, lo hubiera superado, a él quien solo tenía 2 estrellas. Tiene sentido que pueda hacer esto, exclamó Eugene con satisfacción. Con rabia, Xian mencionó querer matarlo. No puedes hacerlo, hermano, dijo Eugene con un tono burlesco. Xian, apelando, preguntó por qué siempre lo dejaba en ese estado todas las mañanas. Tú me pediste que entrenáramos juntos, replicó Eugene, dejando a su hermano en vergüenza. Xian gritó, porque estaba balbuceando sobre aprender magia ahora, después de lo que le había pasado a Yode, quien, tras ir a Arot, no pudo ser pupilo de Loverian debido a su falta de talento. Aunque consiguió quedarse, 4 años después no había podido ganar ningún logro. Con una mirada férrea, Eugene asustó a Xian, exclamando que cuando hablaba de su hermano mayor, no tenía límites. Xian aconsejó que era mejor no actuar con arrogancia sobre aprender magia y, en su lugar, quedarse. Con pesar, agregó que si él se pondría triste. Eugene, con un deje de ironía, respondió, hablas de la misma Ciel que ahora se encierra a entrenar sola. Luego, arrojó su espada y, con determinación, dijo que iría a hablar con el patriarca para informarle de su progreso y solicitar su permiso para marcharse a Arot. Xian intentó detenerlo, pero no pudo, y con frustración pateó la espada, preguntándose por qué demonios actuaba así de nuevo. Mientras tanto, en la oficina del patriarca, este estaba sorprendido. ¿Acaso hablas en serio?, preguntó. Eugene confirmó diciendo que quería ir a Arot. El patriarca preguntó por qué, ya que nadie a su edad había alcanzado las 3 estrellas, y de continuar así, podría tener 4 al volverse adulto. Eugene respondió que se había dado cuenta de algo al alcanzar las 3 estrellas. Si continuaba en la casa, no sería capaz de crecer más en el futuro, y aún quería aprender cosas. Aunque no sabía si sería bueno para la magia, aprender ahora podría permitirle ver el mana con otros ojos, y aprender magia sería una gran experiencia. Al final no sería un sinsentido. En ese momento, Eugene agachó la cabeza y pidió que, por favor, lo dejara ir. El patriarca pensó un momento y, justo después, dijo que podía levantar la cabeza y exclamó que, como patriarca, no podía suprimir su deseo de aprender. Sin embargo, debía prometerle una cosa. Por nada del mundo debía aprender magia negra, pues aunque ahora hubiera una torre negra con magos oscuros y a diferencia del pasado, ahora no parecía peligrosa. Aún así debía recordar que era un descendiente de Vermouth, y por tanto, en Leonard existía la regla de oponerse a la magia oscura. Eugene reflexionó, sabiendo perfectamente lo que le disgustaba hacía 300 años, magos oscuros y reyes demonios. Luego, exclamó que no debía preocuparse, pues él también odiaba la magia oscura. Después de salir de la oficina del patriarca, Eugene escuchó una voz tenue que lo llamaba. ¿Podemos hablar? Eugene preguntó por qué no salía para hablar, y la voz, que era de Ciel, se negó a salir. En su lugar, preguntó si era cierto que partiría hacia Arot. Eugene preguntó si Xian le había dicho, y ella confirmó esto, agregando que también le había dicho que había alcanzado las 3 estrellas. Ciel preguntó el motivo de su partida, y él respondió que era por la magia. Si quieres usar magia, puedes usar elementales, susurró ella, agregando que podía aprender magia en la capital. En un intento de despertar su competitividad, exclamó que si se iba, ellos lo alcanzarían, cosa que no tuvo efecto, pues él admitió que así sería más divertido entrenar juntos y agregó que había pasado un tiempo desde que peleó con ella. Ciel, con pesar, preguntó si se quedaría si entrenaban con él, pero Eugene respondió que no. Ciel preguntó por cuánto tiempo se iría, y él respondió que unos años. Siempre es duro cuando te vas, dijo ella con voz cortada. ¿Qué pasa con tu padre?, preguntó Ciel, y tras suspirar, Eugene respondió que estaría bien, pues ya se había acostumbrado y, con su hábito de cazar, había bajado de peso. Tu tío Kion estará triste, dijo Ciel, agregando que sería lo mismo para Xian, pues lo había visto triste antes. Eugene preguntó si hablaba en serio, pero agregó que, aún así, no se quedaría y le dijo, entrena diligentemente. En ese momento, ella salió de la habitación y preguntó si realmente se iría. Él se despidió, por lo que ella susurró, eres horrible, y para sí misma pensó, yo tampoco quiero que te vayas.